El poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo, un programa bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial y vamos a continuar con los temas de geopolítica y la economía de los Estados Unidos. 50 estados, 50 países. ¿Qué tan poderosa es la economía de los Estados Unidos? ¿Y por qué tiene tanto impacto en la economía real, mundial? El Standard & Poor's 500 continúa las incertidumbres del mercado y vamos a ver cómo cerró el mercado con más miedo, con más terror. Colapsa Wall Street esta semana. Las tasas de retornos de los bonos del Tesoro Mundial Global colapsaron. La bolsa cierra en rojo y manda una señal negativa. Parece ser que se aproxima una recesión de nuevo y entra el pánico al mercado y a Wall Street. Estados Unidos importa 0 barriles de petróleo. Vamos a ver quién es el que se quiere quedar con el crudo de petróleo de Venezuela. Si es China, Rusia, Cuba o los Estados Unidos realmente. Los 110,000 barriles que se le mandan a Cuba y ahora Estados Unidos pues acaba de darnos la noticia de que importó 0 barriles. Entonces, ¿quién es que realmente se quiere quedar con el petróleo de Venezuela? Vamos a ver los rendimientos de la tasa de retorno de 3 meses y el presidente Trump amenaza con impedirle a Venezuela y que corten evidentemente los ingresos a través de la corta de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y vamos a ver el mercado accionario, quién es Visa y quién es Mastercard y lo que representa para el mundo. Continúan los problemas de la Bajato Odebrecht. El expresidente brasileño Michel Temer fue arrestado, preso por corrupción de la Bajato Odebrecht. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, también recibió dinero de Odebrecht. Vamos a ver cuánto recibió el presidente Rafael Correa, dónde vive el presidente Rafael Correa y la expresidenta también de Argentina, Cristina Kirchner, que también está acusada de lavado y de, evidentemente, de recibir dinero de Hugo Chávez y de todo ese complot que había, toda esa mafia de presidentes que recibían dinero en pagos de sobornos para sobrevaluar las obras. Hoy le tenemos un programa muy fuerte y muy especial en esa dirección. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, casi 21 trillones de dólares representa la economía norteamericana para el mundo. Una cuarta parte de la economía mundial es realmente Estados Unidos, aparte de los mercados financieros internacionales, la bolsa de valores Wall Street, que es la madre de todas las bolsas, pues todo pasa, como hemos dicho, por la bolsa de valores. 50 estados de la Unión representan 50 países y podemos ver nosotros realmente quién es Estados Unidos para el mundo como economía y como socio bilateral o socio comercial para el resto del mundo, con una moneda que se negocia en más del 90% de todas las transacciones financieras
económicas y bursátiles en el mundo. O sea que verdaderamente es un poder, un 4% de la economía mundial, y evidentemente eso es lo que hace a Estados Unidos ser una nación poderosa, porque el poder de una nación no lo determina el tamaño de la economía. Nos vamos a pausa. ¿Qué pasó, señor director? Me dice nuestro director que tenemos un problema técnico. Vamos a ver. En Brooklyn, ciudad New York, el grupo médico Williamsburg Medic Span son el puente de su salud con las atenciones del doctor Sisto Caro. Continuamos con el ingeniero Revela. Ese es el problema de los programas en el aire. O sea que no estamos editando el programa. Un problema técnico, le pedimos excusa al pueblo. Miren, les decía que 50 estados representan 50 países y que ese es el poder de Estados Unidos, aparte de su poder militar. Evidentemente, una moneda fortalecida en un 90% de todas las transacciones comerciales y financieras en el mundo, además de las bursátiles, pues hacen de Estados Unidos esa potencia única, y que tanto China como Rusia pues anhelan tener que su moneda sea la moneda hegemónica del sistema financiero internacional. Colóqueme la gráfica número 1, señor director, para que veamos realmente quién es Estados Unidos. 50 estados, ahí los vemos. Cada bandera que usted ve ahí significa un país, y cada estado que está ahí representa en tamaño del Producto Interno Bruto. Ese estado es exactamente igual a cada país. O sea que ahí vemos desde Canadá a México en la Florida, y vemos a Inglaterra cerca de Washington, la parte del oeste, a Venezuela cerca de Nuevo México, Israel, Jordania, Lebanón. O sea que tenemos 50 estados, 50 países, un cuarto de la economía mundial. Estados Unidos representa el 25% de la economía mundial. Por eso el movimiento de la bolsa de valores, cuando se mueve la bolsa de valores, cuando se mueven los mercados financieros en Estados Unidos, financieros internacionales, se están moviendo 50 estados, 50 naciones prácticamente. Entonces, eso va a impactar directamente la economía real mundial. Esta semana vimos que el Dow Jones y el Standard & Poor's cerraron en baja. Colapsó el mercado producto de la tasa de retorno que ha colapsado. Eso nos dice a nosotros que posiblemente tengamos una recesión de nuevo cerca a la vista. La semana pasada nosotros trazamos la teoría de Elliott Wave para el Standard & Poor's 500. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos el Standard & Poor's 500 de la semana pasada, que vemos ahí la Wave que cerró en 2.822, mucha incertidumbre completando la Wave B. Si gira esa M en azul de murder, de muerte, pues entonces la recesión estaría confirmada y garantizada. Sería una recesión muy fuerte y descomunal por la fuerza con lo que ha subido toda la bolsa de valores en los pasados 11 años. Ahora sí, señor doctor, colóqueme la número 3 para que veamos más incertidumbre. 2.800 cerró la bolsa. Usted la puede acercar un poquitico más, señor director, para que veamos ese cierre de la bolsa este viernes con mucha incertidumbre. Ahí los vemos con un candle muy pequeño, donde las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda están prácticamente iguales. O sea, con 16.22 en una semana positivo, prácticamente es irrisorio, no se percibe ese cierre. Eso es lo que nos da a nosotros mucho más incertidumbre, y que el giro hacia la Wave C, pues prácticamente no estaría garantizada. Mayor incertidumbre, mayor riesgo. Si es así y gira y completa la Wave C por debajo de la Wave A, entonces
la recesión será violenta, larga y prolongada. Los mercados respondieron esta semana, producto de eso. La tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos colapsaron y empujaron los bonos del Tesoro hacia el alza. Eso es un mal augurio porque el colapso del retorno en los bonos, que es dinero líquido de la tasa del Tesoro de Estados Unidos, pues manda una señal negativa a la bolsa de valores y al mercado accionario. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos esa tasa de retorno de todos los mercados, de los bonos del Tesoro a nivel mundial. O sea que, esa es la número 4, señor director. Mucha incertidumbre, muy nervioso el mercado. Wall Street está evidentemente tembloroso porque la bolsa cerró en rojo. Si el señor director, ¿usted está ahí, señor director? Para que coloquemos la número 4, para que podamos ver qué va a pasar realmente con la bolsa y qué va a pasar con todas las corporaciones y el mercado accionario que está rojo. Parece ser que no tenemos la gráfica, el señor director no está ahí. Vemos que el 90% de todas las corporaciones del mercado accionario están negativos, están rojos. O sea, es un símbolo y un signo negativo para el mercado y para la economía real. Más de 2 trillones de dólares salieron de la bolsa y eso va a hacer que continúe el colapso del mercado y que continúe la incertidumbre a través de la bolsa de valores. Cuando vemos esto, señores, lo que nos marca a nosotros en los demás mercados, como el crudo de petróleo, que la semana pasada estuvo en 58.62, pues sencillamente lo que hace es que manda un mensaje negativo porque hay menos demanda de bienes y servicios. Una disminución y una contracción de la economía de la zona europea con un Brexit, con una Gran Bretaña que debe irse de la Unión el 29 de este mes, esta semana, y que no llegamos a ningún acuerdo, entonces ha trazado las pautas de la incertidumbre esta semana en el mercado. ¿Qué consecuencia ha traído eso? 7 bancos, grandes bancos de la zona europea que estaban en Inglaterra, se fueron para la Unión Europea. 1.2 trillones de dólares salieron de Gran Bretaña para la Unión Europea. Entonces, cuando usted tiene bancos poderosos que se van de un país para otro, pues crea mucha incertidumbre en el mercado. Y esa incertidumbre del Brexit, pues llegó a Wall Street y ha continuado con los bonos del Tesoro, con la tasa de retorno y con los commodities. En este caso muy particular, con el crudo de petróleo, que la semana pasada cerró en 58.62 y que habíamos advertido que iba a tocar los $60 el barril. Evidentemente tocó los $60, pero también habíamos dicho que para continuar subiendo debía mantenerse 2-3 días en ese precio. De lo contrario, era imposible que el crudo pudiera continuar con esa tendencia hacia el alza. El crudo penetró la barrera de los vendedores, pero no pudo sostenerse. Los vendedores lo empujaron y luego de tocar los $60 el barril, señor director, usted tiene la gráfica número 7, podemos ver la gráfica número 7, a ver si podemos, los 60,23, ahí los vemos, $60 el barril. Entonces, la semana pasada cerró con 58,62 y como no pudo sostenerse, como dijimos, 2-3 días, entonces colapsa el crudo. Evidentemente, tiene mucho que ver el mercado accionario que cerró totalmente negativo y que una foto nos dice más a nosotros que 1000 palabras. Esa es la gráfica número 5, señor director. Vamos a ver la número 5. Todos los mercados rojos, el mercado accionario, un mar rojo lleno de sangre. Eso manda una señal negativa a la demanda en el mercado y en las bolsas de valores. Ahí vemos que prácticamente 2 compañías, Verizon es prácticamente la única y una pequeña por allá que está positiva. El 99% de las corporaciones, todas de las grandes corporaciones del mercado accionario, totalmente negativo. Eso empujó la tasa de retorno de 3 años y de 10 años hacia la baja y volvimos a decir, a insistir, que
cuando baja la tasa de retorno, aumentan los precios de los bonos. Puede bajar con nosotros, señor director. Y eso va a hacer que los profesionales se muevan al mercado más seguro. Entonces, ahora tenemos la curva invertida, donde los 3 meses de retorno están tocando los 10 años de la tasa de retorno. Eso a los gobiernos, a la economía real, es muy peligroso porque los inversionistas, las grandes instituciones, no van a colocar su dinero a largo plazo porque el riesgo es muy grande y es demasiado poderoso que le paguen a uno un 2.40% a 10 años cuando a 3 meses le están pagando un 2.50%. Entonces, no es verdad que el gobierno dominicano, cuando tenga que colocar de nuevo los bonos soberanos en la bolsa, va a tener que colocarlo prácticamente un 2 o un 3% por encima de los bonos anteriores, si el mercado sigue en esa dirección. No hay forma de que podamos revertir esa tendencia ahora mismo, y evidentemente el mercado ha entrado en pánico y comienzan a colapsar los bonos soberanos de los demás países, porque comenzaron a colapsar la tasa de retornos en el mercado secundario. Eso provocó evidentemente que el crudo de petróleo colapsara, menos demanda de bienes y servicios, un mercado rojo de las acciones de las corporaciones, el mercado accionario, pues mandó una señal negativa al crudo de petróleo y que penetró los $60, pero no se pudo sostener. Estados Unidos esta semana dejó de importar crudo de petróleo a Venezuela. Colócame la gráfica número 9, señor director, para que veamos qué pasó. Fíjense, la cuota del petróleo venezolano es 0. Entonces, Estados Unidos, con el problema de geopolítica que tiene con Venezuela, más que el petróleo, lo que le interesa es la zona que tiene el imperio, zona de control, zona de expansión. Para Estados Unidos, Venezuela está en la zona de expansión del imperio en América, y entonces lo que les importa más que el petróleo es la parte geopolítica. Estados Unidos no importó un solo barril de Venezuela esta semana, uno solo. Estados Unidos está exportando y su producción ha superado la producción de Rusia y de Arabia Saudita. Quien se está llevando el petróleo de Venezuela es Cuba, que todavía antes le mandaban 110.000 barriles diarios y ahora le está mandando casi alrededor de 90.000 barriles diarios. Y que ya el presidente encargado, Juan Guaidó, mandó a cortar eso. Estados Unidos le ha puesto un embargo naval, no van a salir barcos con crudo de petróleo para Cuba. Es decir, que continúa la guerra. China, Rusia quieren ese petróleo porque China le ha prestado a Venezuela 60.000 millones de dólares. Puede bajar con nosotros, señor director. Y Rusia le ha prestado más de 20.000 millones de dólares. Y Rusia le compró a Venezuela y a PDVSA, la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 49% de las acciones de Citgo. Entonces, no es verdad que Estados Unidos va a permitir que Rusia se quede con esa filial en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, y que se esté aprovechando de Venezuela ahora que está en crisis y comprándole todo el petróleo que quiera Venezuela para aprovecharse y darle liquidez. Estados Unidos va a parar eso porque se está jugando la existencia. El imperio se está jugando la existencia y la constancia y su permanencia en el tiempo. ¿Qué busca Estados Unidos en Venezuela? Lo que quiere China y lo que quiere Rusia, la parte geopolítica. Ahora, China y Rusia sí están haciendo negocios turbios con Nicolás Maduro, comprándole petróleo, o le estaban comprando petróleos en yuan. Por eso participa Estados Unidos, porque el sistema financiero internacional y el crudo de petróleo debe de ser comprado en dólar, en la moneda real del sistema financiero internacional. China quiere que sea en yuan. Entonces había un bloque con Lula da Silva, el expresidente Chávez y los Castro, que estaban promoviendo el socialismo del siglo XXI con el CELAC a través de Petrobras. Y vamos a ver más adelante cómo el expresidente Michel Temer acaba de ser preso, arrestado por soborno y por lavado en Petrobras, por corrupción en Petrobras. ¿Quién es Petrobras? La jefa de Odebrecht. Petrobras es la corporación estatal de Brasil que contrataba a Odebrecht
y a 45 corporaciones más para pagar sobornos alrededor del mundo a funcionarios, a políticos, a presidentes. Pagaban la candidatura de políticos de la oposición para destruir los partidos políticos. Eso fue lo que nos importó, nos exportó Lula da Silva a nosotros los dominicanos. Entonces, el trabajo de Lula era mandarle a esos países a Joao Santana y a Odebrecht. Lula recibió de Odebrecht 349 millones de dólares, recibió Lula da Silva. Para eso está preso hoy, y está bien preso. Nosotros vemos en los medios de comunicación muchas personas que defienden a Lula da Silva. Ese es su derecho, defenderlo. Ahora, hay cosas que son indefendibles. 349 millones de dólares recibió Lula da Silva y Dilma Rousseff de Odebrecht. O sea, dos corruptos, esos eran los padrinos de la corrupción. Lula da Silva y Dilma Rousseff. Y Chávez, a través de PDVSA, comprometía a los pueblos con Petrobras. Y Fidel Castro, los Castro, trazaban la línea de la política exterior, de expansión del socialismo del siglo XXI. 330 mil millones de dólares usó Chávez. Y para comenzar, de ese dinero le dio 300 millones de dólares a la FARC y a Hezbollah y al ELN, porque Chávez financiaba esas bandas paramilitares. Entonces, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Lo primero que ellos hacen es expropiar todas las empresas. Y después que expropian todas las empresas, cierran todos los canales de televisión y todos los medios de comunicación para que la información no salga hacia afuera. Eso fue lo que hizo Chávez. Eso es lo que ha hecho Fidel Castro y lo que hizo Fidel Castro y lo que hicieron los Castro por 60 años. Que nosotros no sabemos lo que pasa en Cuba, ni cuántos muertos hay en Cuba. Pero sí sabemos que en Venezuela, en 16 años del chavismo, hay más de 250.000 muertos, asesinados, tanto por Chávez como por Nicolás Maduro. Y que Nicolás Maduro le exigió a Odebrecht 50 millones de dólares y que Odebrecht solamente le dio 30 millones de dólares. 35, millones de dólares le dio la corporación brasileña a Nicolás Maduro. Entonces, quienes se quieren expropiar realmente del petróleo que usaba Chávez con PDVSA y que usaba Lula con Petrobras son los Castro, que querían tener esa zona dominante y se aliaron a China y a Rusia para meterle miedo al imperio con la bomba atómica. Es una línea, es un clan, una mafia, un sistema. Ellos querían cambiar el sistema financiero internacional y que el yuan fuera la moneda hegemónica y que todos los commodities y que todas las transacciones en el mundo se hagan con yuan y no con dólares. Pero eso le falta 200 años todavía, porque China no tiene la confianza para los empresarios que da Estados Unidos como país, como un país institucionalizado, porque China tiene un presidente único, un partido único, y el presidente Xi Jinping que cambió la constitución para perpetuarse en el poder. Entonces, eso es lo que hacen los comunistas. Lo mismo hace Putin en Rusia. Se quieren perpetuar en el poder y al que no está con ellos, sencillamente lo silencian. Entonces no hay oposición, no hay disidente. Lo que está haciendo Nicolás Maduro. Colócame la gráfica número 10, señor director, para que veamos cuál es la producción de Estados Unidos. Ahí lo vemos. Esa línea verde de petróleo, producción de petróleo de Estados Unidos, 12 millones de barriles produjo Estados Unidos. Esa línea amarilla es Rusia, 11.393.000, y Arabia Saudita y a la blanca, 10.100.000. O sea que Estados Unidos está produciendo más petróleo que Rusia y que Arabia Saudita. Y exportó 0 barril de petróleo esta semana de Venezuela. Pero Cuba sí quiere los 90.000 barriles, 110.000 que se le mandaban, 13.000 millones de dólares que se le mandaban a Cuba anteriormente. Entonces eso sí lo quiere Cuba. Entonces ahí podemos ver claro, cuando aquellos dicen que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela, eso es mentira. Ahí vemos que exportó 0 barriles de Venezuela. Es un asunto de geopolítica, es un asunto de sobrevivencia para el imperio, mantener a Venezuela como una zona de influencia dentro de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, el presidente Trump,
Evidentemente, como son dos aliados, Rusia y China y Cuba, y hay 45.000 asesores, espías cubanos del G2 en Venezuela, dirigiendo el régimen de Nicolás Maduro, el régimen del analfabeto y dictador Nicolás Maduro, 45.000, los dos cordones, el primero y el segundo, para llegar a Nicolás Maduro son cubanos, no son de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, producto de esa injerencia de Cuba y de esa alianza que tiene Venezuela con Rusia y con China, Estados Unidos está contemplando ponerle más sanciones a través de las tarjetas de crédito ahora. Colócame la gráfica número 12, señor director, para que veamos quién es Visa y Mastercard, que el presidente Trump, ahí los vemos. ¿Quién es Visa? Una corporación del establishment. O sea que cuando usted busca una tarjeta de crédito o de débito, tiene ese logo Visa. Se negocia en la bolsa, porque lo hemos dicho siempre, que todo pasa por la mano de la bolsa. En New York Stock Exchange tiene share outstanding, acciones para la venta, 2.5 billones de acciones y un capital de 335 billones de dólares. Sus ventas crecieron un 12.3% este año y produjo un net income en el banco de beneficio neto de 9.94 billones de dólares, casi 10 billones de dólares. Eso es Visa. Entonces, si el presidente Trump corta que los venezolanos puedan usar Visa o Mastercard, está cortando prácticamente el corazón y el cerebro de las transacciones, porque todo se compra con tarjeta de crédito. Entonces, eso es Visa. Cerraron ayer a 154,65 cuando tomamos la muestra las acciones en Wall Street, porque todo pasa por la mano de Wall Street. 335 billones de dólares es el capital de Visa. Estamos hablando, cuando usted lo divide entre el PIB de nosotros, de la República Dominicana, 75 billones, divida 335 entre 75. ¿Cuántas veces puede comprar Visa el PIB de la República Dominicana? Ese es el poder de la Bolsa de Valores, porque todo pasa por la bolsa. Donde hay dinero, donde hay intereses, llega a Wall Street. El crudo de petróleo llega a Wall Street, porque ahí es que se le pone el precio. Y todos los commodities llegan a Wall Street. Y vimos como la tasa de interés de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también se negocian en Wall Street. Y los bonos del Tesoro del mundo también se negocian en Wall Street. Entonces todo, absolutamente todo, pasa por la mano del mercado. Por eso es que la bolsa es tan poderosa, porque por eso se llama mercado de capitales. Y PDVSA estaba en Wall Street, está en Wall Street, fue multada con 3.000 millones de dólares. Y Petrobras, PBR, su ticker símbolo Wall Street, también está en Wall Street. Y fue multado con 4.500 millones de dólares por lavado y corrupción y pago de soborno. Le hemos dicho que con Wall Street no se juega. Usted no puede venir al negocio del imperio, a la expresión máxima del capitalismo, a la bolsa de valores, a buscar dinero para entonces pagar sobornos en 12 países alrededor del mundo, en detrimento de los inversionistas norteamericanos y del mundo, y pensar que se va a ir en blanco. Eso no va a pasar nunca. Si usted choca con el imperio, si usted choca con Wall Street, choca de frente con el imperio. Y eso fue lo que hizo Lula da Silva y Chávez, que chocaron de frente con el imperialismo. Chocaron de frente con la expresión máxima del imperio, con la bolsa de valores. Tanto con el dólar como con los commodities. Entonces, evidentemente Estados Unidos lo dejó correr. Y ahora viene por ellos y va por ellos. Porque sabe que se está jugando la existencia con China y con Rusia. Y que ellos quieren que el dólar sea desplazado y se coloque el yuan como moneda hegemónica. Colócame la gráfica número 15, señor director, para que veamos quién es Mastercard. Ahí vemos a Mastercard, 336 billones en capital y cerraron sus acciones en 236 dólares el viernes. Tiene acciones a la venta, 1.05 billones de acciones, y se negocia también en el New York Stock Exchange, en el NYSE. Produjo
un beneficio neto de 5.86 billones y sus ventas crecieron 19.6%. Eso es Mastercard. Por eso usted tiene tarjeta de crédito hoy, o tarjeta de débito, que diga Mastercard o Visa o American Express, no importa la denominación o el nombre, todas están en la bolsa y todas son de Wall Street y todas son del establishment. Entonces, si el presidente Trump decide ponerle sanciones a Venezuela y que no puedan comprar, que no se pueda usar tanto Visa como Mastercard, usted no podrá comprar un vuelo, usted no podrá comprar un carro, usted no podrá ir a muchos sitios que requieren una tarjeta de crédito. Entonces le está cortando la forma de ingresos a Venezuela y la forma de movilidad. ¿Y quién lo está cortando directamente? Pues Wall Street, porque eso es del establishment. Esa es la máxima expresión del establishment. Y el presidente, evidentemente, tiene el poder para tomar esas decisiones. Entonces, el presidente Donald Trump, más que el presidente de Estados Unidos, por encima del presidente, están las instituciones. Y hay un poder establecido que traza las líneas de juego de Estados Unidos. Y ya ellos decidieron que quieren ponerle sanciones a través de la tarjeta de crédito. Entonces ya usted sabe el poder que tiene una tarjeta de crédito. Que ellas dos juntas, estamos hablando de 700 billones de dólares en capital. Entonces, no es verdad que se le va a hacer fácil al régimen del dictador Nicolás Maduro subsistir en el tiempo con lo que le viene encima. ¿Por qué? Porque el presidente dictador Maduro estaba negociando crudo de petróleo con China en yuan. Y China tiene mucho miedo porque le deben 60.000 millones de dólares. Y los bonos venezolanos, los bonos soberanos venezolanos, cuestan 20 centavos de dólares. Y Rusia se quiere quedar con la filial de PDVSA en Estados Unidos, con Citgo. Y Estados Unidos eso posiblemente no se lo vaya a permitir, porque no va a tener a su propio enemigo dentro de la Unión. Entonces, eso es lo que está pasando. No es que a Estados Unidos le interese el petróleo de Venezuela, a quien le interesa el petróleo de Venezuela es a China, a Rusia y a los cubanos, que se están beneficiando. Y que ahora el imperio le ha puesto un bloqueo naval para que no cruce ningún barco para Cuba. Entonces, como podemos ver, no es verdad que el imperio le está robando el dinero a Venezuela. Ah, que lo tiene frisado las cuentas, sí. Pero vamos a ver qué pasa con los comunistas cuando salen del poder. Y vamos a ver dónde vive Rafael Correa y por qué a Rafael Correa y a la ex de Argentina también se le acusa de lavado y de corrupción. Así que en el próximo bloque vamos a ver qué está pasando con esos dos que también son del clan y de la mafia, de una asociación de mafiosos que había alrededor del mundo, donde quiera que fueron, con Odebrecht, con PDVSA, Petrobras, fueron a comprar voluntades, a destruir partidos políticos y a pagarle las campañas a los candidatos de oposición. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el expresidente de Brasil, el señor Michel Temer, fue arrestado esta semana y acusado por el caso Lava Jato. Lava Jato es posiblemente el sistema de corrupción más amplio que jamás hayamos conocido en los países latinoamericanos, por el cual está preso el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva también. Colóqueme la gráfica número 17, señor director, para que veamos el señor Michel Temer, el expresidente preso por Lava Jato. El expresidente brasileño Michel Temer fue arrestado por caso Lava Jato. En el 2014 se destapa la trama donde la corporación estatal Petrobras, a través de 45 corporaciones, entre ellas la más mencionada y la más famosa Odebrecht, contrataba
y le pagaban sobornos, sobrevaluaban las obras para pagar sobornos a funcionarios, a políticos, a senadores, diputados, legisladores, con la intención de evidentemente alzarse con los contratos de construcción de todos los países que ellos fueron. Entonces, eso comenzó mucho antes del 2014, desde el 2000, desde el presidente Fernando Collor de Mello, que también está involucrado en esa trama de la Bajato. Colóqueme la gráfica 18, señor director, para que veamos Odebrecht, que también estuvo en Colombia, Ecuador y Perú. Evidentemente la Bajato Petrobras era quien contrataba a Odebrecht y era la que le pagaba el soborno de Odebrecht alrededor del mundo, y Odebrecht tenía que pagarle lo que ellos le dicen coimas en Brasil, para nosotros sobornos, para financiar y alzarse con los contratos de construcción de todas las grandes obras de todos los países donde ellos fueron. Ahí vemos en Ecuador está involucrado el presidente Rafael Correa del 2007 a 2017, porque también recibió 33.5 millones de dólares en soborno de Odebrecht. En Perú están 4 presidentes: Ala García, Alejandro Toledo, que está preso por manejar ebrio, Ollanta Humala, y el que renunció, Pablo Kuczynski. Y esa mafia de presidentes alrededor del mundo era encargada de sobornar a los políticos y a los funcionarios de los gobiernos donde ellos iban. Colóqueme la gráfica número 19, señor director, para que veamos cuánto le dio Odebrecht a cada país donde fue. Ahí vemos a Brasil le dio 349 millones de dólares, a Venezuela 98 millones, República Dominicana 92 millones, Panamá 59, Argentina 35, Ecuador 33.5, Perú 29, Guatemala 18, Colombia 11 y México 10.5 millones de dólares. Por eso está exiliado el expresidente Rafael Correa, que está en Bélgica, y que también ahora sale un problema que tiene con la Fundación Correa, y que lo está acusando el propio gobierno de Ecuador de recibir dinero con su número de cuenta a través de Venezuela y del Bandex, del Banco de Venezuela y del gobierno de Venezuela. Colócame la gráfica número 20, señor director, para que veamos el caso de la Fundación Correa. Ahí los vemos, gobierno de Venezuela, ahí está el número de cuenta con su número de transferencia a la cuenta 1100-3000-1755 del Banco del Desarrollo Social de Ecuador, por el gobierno de Venezuela, del Bandex. Ese banco fue ahora mismo, le puso a Estados Unidos el presidente Trump sanciones, y el señor Rafael Correa, el expresidente, ha recibido transferencia de sumas millonarias, y esta es la más reciente, 96.200 dólares. Él es el presidente de esa fundación y está acusado de corrupción por recibir soborno de Odebrecht, y ahora se destapa el caso de la Fundación Rafael Correa. El expresidente de Ecuador está exilado, pero él no vive ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Bolivia. Él decidió vivir en Bélgica. O sea que, colóqueme la gráfica número 21, señor director. No tiene nada malo, usted puede vivir donde usted quiera. Ahora, usted es socialista del siglo XXI, usted es comunista, usted debió haberse ido a vivir a Cuba, Nicaragua, Bolivia, o a cualquier otro país, o a China, o a Rusia. No, usted eligió irse a Bélgica, a Europa, a disfrutar de las bondades del capitalismo, pero usted predica que usted es socialista. Entonces usted quiere que su pueblo sea socialista, pero usted vive en el centro del capitalismo, disfrutando de las bondades del capitalismo y disfrutando de la transferencia que le hace el gobierno de Venezuela a través del banco Bandex, y que fue ahora sancionado por el presidente Trump por transferencias ilícitas. Entonces usted, señor presidente, usted no está predicando con el ejemplo que usted dice que es. Usted es socialista, pero vive en el capitalismo, pero sí quiere que su pueblo sea socialista. Así que actúan los socialistas. O sea, ellos son socialistas,
para el pueblo. A ellos les interesa que la igualdad llegue para el pueblo, pero ellos que están aquí arriba, no, ellos no. Ellos andan en aviones privados, en hoteles 5 estrellas, disfrutan de las bondades del capitalismo y se van a vivir a Europa y a Estados Unidos, alrededor del mundo, pero nunca se van ni a un país comunista, ni se van al Medio Oriente. Ellos quieren estar en Europa o en Estados Unidos. Entonces usted no predica con lo que usted cree, porque si usted es socialista y usted cree en el socialismo, debiera de irse a vivir a Cuba, o debiera de irse a vivir a Nicaragua, o a Bolivia, o a Rusia, o a China, donde están sus aliados. Pero no, usted quiere irse a vivir a Europa. Y ahora el gobierno de Ecuador lo está acusando a usted de corrupción con su propia fundación. Aparte de que usted recibió 33,5 millones de dólares de Odebrecht en sobornos. Eso está documentado por la DEA, por el Departamento de Estado. Ahí tenemos toda la transferencia, todo lo que recibió cada país de sobornos de Odebrecht. Por eso sale ahora el problema del abajato para el expresidente Michel Temer de Brasil, porque también está involucrado en esa trama de Petrobras, que es la compañía estatal que contrató a 45 corporaciones, incluyendo a Odebrecht, la que vino aquí, y la que fue a África, y la que anduvo alrededor del mundo. Esa es la trama. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso fue lo que ellos nos vendieron. Por eso hoy Nicolás Maduro, dictador, se quiere quedar en el gobierno, porque tiene un narcoestado y sabe lo que ha hecho. La idea es centralizarlo todo, expropiar todas las empresas, cerrar todos los medios de comunicación para que no haya información hacia el mundo exterior. Entonces, si no tenemos información, nosotros no sabemos lo que está pasando. Pero por algún lado nos llega, porque cuando ellos van a Wall Street a buscar el dinero, Wall Street sigue el dinero, el rastro del dinero, y por ahí conseguimos las informaciones. Si usted quiere conseguir las informaciones de esto, solamente tiene que entrar a Wall Street y seguir a Petrobras y a Odebrecht y seguir el dinero, porque en algún lado va ese dinero. Y de algún lado ellos van a tener que decir de dónde sacaron ese dinero, porque lo fueron a buscar a la bolsa y pagaron soborno en detrimento de las corporaciones norteamericanas y de todos los inversionistas de Estados Unidos. Colóqueme la gráfica número 22, señor director, para que veamos que la expresidenta de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, también está involucrada en lavado y en falsificación. Las pruebas que llevan a Cristina a un cuarto procesamiento. Entonces, la expresidenta tiene inmunidad parlamentaria porque es senadora, pero también por otro lado, colócame la número 23, señor director, para que veamos, se le ordena, ahí los vemos, 130 millones de dólares que se le entregó. También dispuso del procesamiento de sus hijos, de la expresidenta Máximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. O sea, por este lado, 130 millones de dólares se le acusa a la expresidenta, aparte de que recibió dinero del expresidente Hugo Chávez. O sea, es una trama del socialismo del siglo XXI y que Estados Unidos lo va a destapar. Ahí fundaron el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El banco que supuestamente iba a competir con el FMI y con el Banco Mundial. Pero la idea era conseguir el dinero a través de las dos empresas estatales, PDVSA por un lado, Petrobras por otro, que estaban en Wall Street, conseguían el dinero para financiarse entonces, pagar los sobornos y entonces tener el control de ese bloque a través del CELAC y China y Rusia como los brazos armados. Esa era la mentalidad de ese bloque, de expandir el socialismo del siglo XXI. Hoy Venezuela está pasando por eso. Hoy Estados Unidos quiere a Nicolás Maduro fuera porque esa era la intención, pero no porque quiera su petróleo, sino porque quiere que Venezuela, que esté en la zona de influencia de Estados Unidos, no pase a la zona de influencia de China. Y China quiere ese petróleo porque ha endeudado a Venezuela con 60,000 millones y 20,000 Rusia. Entonces, quienes están llevando el petróleo de Venezuela no es Estados Unidos, es Cuba, Rusia y China, que son los que tienen acuerdos con ellos.
Por eso el encargado de negocios de Estados Unidos se reunió con el canciller, con el ministro ruso, porque Rusia lo que quiere es su dinero. Pero si usted hizo un negocio con Venezuela y lo hizo a través del Congreso, usted va a recibir el pago por su dinero. Ahora, si usted lo hizo fuera del Congreso, ese dinero usted no va a recibir un centavo, porque Estados Unidos no se lo va a pagar. O sea que todo ese dinero que Venezuela le debe a usted, que el gobierno de Venezuela le debe a Rusia o China, tiene que estar documentado. Porque no es verdad que Estados Unidos lo va a entregar a Rusia, a Citgo, el 49% de las acciones, si hicieron transacciones ilícitas fuera del Congreso y que andan buscando su dinero. No es que Rusia está apoyando a Venezuela porque quiere apoyarlo, es porque está defendiendo sus intereses también. Entonces hay una guerra geopolítica con Estados Unidos y China y Cuba, que es el mentor de Hugo Chávez y el jefe, el que mantenía esa mafia junto con Lula da Silva a través del mundo. Eso es lo que ellos nos exportaron a nosotros. ¿Cuál es el legado que nos trajeron ellos a los países nosotros? Bueno, la Punta Catalina, una planta que la vamos a tener que pagar casi más de 1.500 millones de dólares en sobrevaluación. Y así hicieron en todas las partes que ellos fueron. Entonces, el legado que ellos nos dejaron a nosotros, a los países latinos, no es el legado de un país próspero y de un sistema próspero, no. Ellos nos dejaron un legado plagado de corrupción, de estafa, de soborno, de robo, de lavado y de narcotráfico. Ese es el legado que nos dejaron desde Venezuela y desde Brasil, ese grupo de socialistas del siglo XXI que querían expandirse a través del mundo a costa de la ignorancia, del apoyo, con el dinero del petróleo, de PDVSA y Petrobras, para que todos los pueblos lo apoyaran a costa de los incautos socialistas del mundo, de todos los países del mundo. Ese fue el legado que nos dejaron tanto Chávez como el expresidente Lula da Silva. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó